¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar, como siempre decimos, un miércoles para pensar, vale la pena que nos detengamos un minuto para agradecer a todas las personas que a lo largo del tiempo ayudan a que Civilitas sea posible, que son mucho más que los que estamos aquí al frente. Hay gente joven, gente mayor, siempre dando una mano, siempre aportando, no solamente para el programa, sino también para la institución. Inclusive hay que mencionar que como ustedes saben, nosotros tenemos un desprendimiento de Civilitas Argentina que está allí en España, que es Civilitas España, que tuvo una alegría recientemente porque uno de los miembros de Civilitas España, que nosotros queremos muchísimo, el doctor Rafael Alvira, fue nombrado doctor honoris causa de una universidad española, así que le mandamos nuestras felicitaciones desde aquí. Bueno, hoy vamos a recorrer un programa interesante porque Carmen y todo el equipo configuró hace un tiempo, creo que se lo comentamos, una reunión en el medio del caos que es la Argentina, una reunión para que pensemos sobre la educación, sobre la propuesta de educación dual que está haciendo Carmen desde el Senado y también sus temas adláteres, como por ejemplo la alfabetización y demás. Y la verdad que se dio un caso único porque se reunieron personas muy distintas, todas con la misma preocupación con respecto a la educación en Córdoba y en Argentina. Gente de distintas profesiones, de la empresa, del sindicalismo, de los medios de comunicación, de las universidades católicas, nacionales. Fue muy interesante y hoy a lo largo del programa vamos a ir recogiendo distintas exposiciones que hubo en esa reunión interesante. Carmen. Bueno, ustedes saben que estoy trabajando por dar una respuesta a esos chicos que abandonaron la escuela y yo busco que terminen el secundario y hagan la primera experiencia de inserción laboral en forma conjunta. Eso es súper ambicioso y muy necesario. Por ejemplo, nosotros vemos en los conurbanos de las ciudades principales de Argentina, no solo de la ciudad de Buenos Aires, que es enorme ese conurbano, también el de Córdoba, también el de Río Cuarto, también el de San Francisco, ahí donde está metida la droga, la pobreza, y eso desarma todas las instituciones y realmente lo primero que sucede es que la escuela secundaria se vacía. La primaria todavía tiene algún éxito, poco, pero todavía los chicos permanecen adentro, pero la secundaria realmente salen en estampida. Nosotros estamos promoviendo una actividad, una propuesta dual, de formación dual, que es como atraparlos a través del trabajo y de la formación un poco más técnica, enseñándoles un oficio específico. Recordemos, para los que no nos han escuchado, aunque algunos nos siguen permanentemente, que la propuesta de Carmen es que estos chicos que han abandonado la escuela estén 3 días aprendiendo ese oficio en la fábrica o en el negocio o en la empresa y 2 días en el colegio. Entonces de allí se forma este sistema dual en donde salen finalmente egresados del secundario, pero ya habiendo aprendido un oficio. Si te parece, Fernanda, vamos recorriendo. ¿Cuál es la primera entrevista? Bueno, la primera es Jaime Correa. Solamente contarles que este encuentro, este diálogo que fue que se hizo en un hotel y que vinieron muchos referentes de educación y también de trabajo, para 2 mundos que tienen que conectarse evidentemente y que la verdad que estamos pobres en ambos, chicos que no consiguen trabajo, chicos que no consiguen terminar el colegio y una preocupación muy grande y me parece que una deuda muy grande hacia toda esa parte de la sociedad. Muy interesante, lástima de que el programa va a ser corto, porque por ejemplo a mí me llamó mucho la atención una persona que estaba en el Club Talleres que decía chicos que se inscriben, por ejemplo, para empezar a entrenar y demás, no pueden leer los reglamentos, no pueden entender los que les ofrecen para firmar un contrato, por ejemplo. La verdad que una deuda grande hacia toda esa gente joven que necesita trabajar. Eran más de 60 los que fueron, así que imposible ponerlos en el programa, pero probablemente vayamos mechando y poniendo esas opiniones tan valiosas. La revista El Pensador, la próxima revista El Pensador va a ser sobre ese tema. Yo busco socios, así que voy juntando como cartera los socios. Hemos recogido como socio pleno a Pedrosa, el de Prodismo, que dijo, estoy con ustedes, voy a visitar empresarios, esto es algo que tenemos que lograrlo. Bueno, muy bien. En la primera entrevista también un amigo de Civilitas, lo tuvimos aquí en piso en su momento, que es Jaime Correa, que es como una especie, se llama director general de escuelas, pero es un ministro de Educación de Mendoza, que es un ejemplo en donde allí algo pasó, pudieron cambiar ciertas bases
y se produjo una innovación en la educación de Mendoza. Antes de ir al video, un agradecimiento muy especial a la Fundación Konrad Adenauer, que nos está apoyando en todo esto. Totalmente. Y ya van a ver, hay uno de los videos que creo que es la directora que vino a Córdoba y nos acompañó en esta actividad. Pero ahora, Jaime Correa, a ver. El gran drama de... porque buena parte de esos chicos que nos han acabado de describir se caen o se van del sistema porque no están alfabetizados. Ayer Carlos Tevez contó como en una práctica de Independiente había 3 chicos que no sabían sumar. Desde ya les digo que esos chicos tampoco saben leer. Y este es hoy el gran drama de la educación argentina. Es decir, no vamos a tener chicos trabajando, no vamos a tener chicos en la educación dual si no los tenemos alfabetizados. Bueno, por ejemplo, tuvimos también gente de las empresas, del foro empresario, con opiniones muy importantes, muy valiosas. Me gustaría también ahora ponerles justamente la experiencia de Susan Kass, que es la directora de la Konrad Adenauer, de la Fundación Konrad Adenauer en Córdoba, en Argentina, y que le queremos traer lo más posible a Córdoba. Y ella fue la primera que me invitó a un foro de la Embajada de Alemania sobre educación dual. Yo viví esa experiencia de 3-4 horas de la Agencia Federal del Trabajo, más los que me mostraban cómo era la capacitación, y yo dije, esto es la solución para Argentina. Acá les muestro Susan Kass. Vamos a verla. Justamente lo que comenta Carmen, son 3 días en una empresa y 2 días en un colegio técnico especializado para la profesión que uno quiera aprender. Y salen profesionales muy especializados, electricistas, pero en realidad todos los oficios que uno puede imaginarse. También en oficios más simples, por ejemplo, una vendedora en una tienda también cursa el curso técnico 2 años, aprende cosas básicas de contabilidad, etcétera, cómo atender al cliente, y de esta manera realmente salen profesionales muy bien formados. Bueno, la verdad que todas las personas que han colaborado en este diálogo tan fructífero, que además ya lleva 3 encuentros, todos con la gran preocupación de la enorme deserción escolar que vemos que año a año cada vez se incrementa más, chicos con graves problemas de inserción en el colegio, de que no se sienten contenidos, chicos que recurren a la psicopedagoga permanentemente como para contenerlos, sostenerlos. Chicos, y debemos decir que eso es una cosa, un fenómeno que se da en todos los niveles sociales. Socioeconómicos, por supuesto. Me parece que el tema de la psicopedagoga es un tema muy importante, porque hay chicos que además tienen problemas con sus propios grupos, no solamente en el aprendizaje, sino como problemas de violencia, problemas de inserción. Un tema que también hemos tocado y entre otras cuestiones también en este diálogo, mucha preocupación sobre todo en el abandono escolar del secundario, que me parece que también ahí es donde se intensifica estos problemas que comentábamos. Ahí emergen, pero vienen arrastrándose. Desde el primario, por supuesto. Estuvo también Florencia Salvareza, que si hubiera ganado en primera vuelta Patricia Bullrich, o en segunda vuelta, Patricia Salvareza iba a ser el líder del plan de alfabetización. Así que imagínense la figura que trajimos. Vale la pena oírla. El Estado argentino es la gran deuda social. Nosotros largamos al mercado, voy a dar una cifra tremenda, el 68% de los jóvenes en 6º grado están por debajo de los niveles mínimos de comprensión lectora. 68%. Quiere decir, lo que ustedes reciben en general no puede comprender una nota del diario, que es lo que pasó cuando Toyota hace 2 años quiso contratar jóvenes. 200 puestos de trabajo en Campana, o no tenían secundario completo, o no podían comprender una noticia del diario, no un texto complejo. Entonces, yo voy a retomar lo que decía Jaime. Para llegar a una secundaria o a un mercado laboral más o menos
más o menos eficiente, necesitamos empezar mejor. Hay una cosa en educación que se llama el efecto Mateo, que es que el que menos tiene, menos tendrá, y el que más tiene, más se le dará. De la Biblia viene, lo podrás corregir, pero básicamente es los que empiezan en el percentilo más bajo, en primer grado, sobre todo en lectura y en matemática, la brecha se va abriendo a lo largo de los años, y por más que pongamos programas remediales, que tenemos infinitos, que son las curitas del Titanic, siguen quedando por debajo de la media. Nuestros resultados lectores son peores que los del país El Salvador. Y que no es un problema económico, es un problema de qué hacemos, que es lo que decía Jaime. La discusión que tenemos en educación, que es lo que discutimos siempre, que es educación basada en la evidencia, no sucede en el trabajo. Nadie haría un auto usando cosas que a alguien se le ocurrió, y de hecho el programa que estás proponiendo está basado en la experiencia educativa alemana. No es que un día te despertaste diciendo, bueno, en educación no pasa esto. Entonces yo creo que es fundamental esta unión y que toda la sociedad, no solamente el sector educativo, se comprometa a un cambio del sistema educativo inicial. Cuando los niños no comprenden textos en tercer grado, hace 5 años que están en la escuela obligatoria, desde sala de 4. Sin dudas que esto hay como una acción en paralelo. Tenemos que ponernos a enseñar a leer en tiempo y en forma. Eso, en junio hicimos una declaración, un proyecto de ley para decir, decimos que la alfabetización es el gran problema, la gran urgencia de la educación argentina. Quien se ocupe de ahí, obviamente no van a ser los que están trabajando en educación dual, porque después eso se arrastra y llega y los chicos dejan el secundario porque no pueden comprender lo que leen. Pero cuando nosotros vamos a un empresario, el empresario nos dice, yo necesito que pueda entender una consigna, que pueda leer un instructivo, que pueda medir. Los chicos de la escuela técnica no saben medir, no usan un escalímetro. Por lo tanto, nosotros tenemos que reducir esa brecha, que es recontra posible, y tenemos experiencias en Córdoba, muchísimas, que muestran que si a un chico lo hacemos pasar 6 meses con un trabajo, con alguien que los acompañe, se logra emparejar eso. Por supuesto, los empresarios dicen, me llegan 20, me quedo con los 10 mejores. Quiero compartir una reflexión antes del próximo video, que es, y tal vez a ustedes les haya pasado lo mismo, cuando Carmen levantó esta bandera de la educación, por ejemplo, en mi caso, siempre estoy preocupado por la educación, pero no era un tema acuciante, digamos, yo busco otros temas, lo económico, lo político, y sin embargo, cuando he estado al lado de Carmen en todo este año, me doy cuenta que al final del día, los que creemos que es el tema más abstracto es el tema más concreto, digamos, porque si queremos ir a resolver el tema de la pobreza, hay que ir sobre la educación. Si queremos resolver el tema del trabajo, hay que ir sobre la educación porque no estamos alfabetizando. Y finalmente es muy concreto. Y ahí viene la pregunta. Aquí en Córdoba, ¿qué estamos haciendo por discutir el tema de educación? Vamos a tener como un final de ciclo de un ministro de educación que estuvo muchos años, casi 25 años, digamos. 17, pero la verdad que yo hace 12 que le pido la renuncia. Claro, lamentablemente va a venir otro y no vamos a tener como en el medio un juicio de residencia, digamos, o sea, no nos va a terminar de hacer un diagnóstico de lo que se hizo y de lo que falta y va a venir otro, pero yo diría que como sociedad civil nosotros no nos podemos quedar como de brazos cruzados, porque recuerden que al final la educación, la principal competencia es provincial, o sea, lo que querramos que la educación sea, hay que discutirla aquí en Córdoba fundamentalmente. Bueno, en ese marco, Carmen, otra participación que tuvimos que generaba algunas lágrimas porque había sido profesora de varios que estaban ahí cuando eran chicos, digamos. Claro, una maestra de primer grado de medio Córdoba. Creo que, por ejemplo, estaba Marcelo Olmedo, que es de la Cámara de Comercio Interior, que decía, fue mi profesora de primer grado. Así que, bueno, estamos hablando de la señora Peñalosa. Sí, con un apellido que realmente es un apellido de maestros. Rita Peñalosa, que es realmente una grosa. Pero lo interesante es que ella dice, yo hace 30 años que vengo diciendo y me clavan algún sumario por intentar decir hay que enseñar a leer, hay que enseñar matemáticas o hay que enseñar ciencias naturales. A ver, la veamos. Lamentablemente, el sistema educativo y concretamente en Córdoba, lo que ha pasado es que se ha corrido de alguna manera de los objetivos propios que es esto de enseñar y aprender.
¿no? Esto que los chicos tienen que recuperar ellos los conceptos de sus propias experiencias y ya se corriera la ciencia. Entonces, a la hora de enseñar la matemática o la lengua, la ausente es la propia ciencia. Por eso podríamos decir que el problema más fuerte que tiene la educación en este momento hace referencia a la metodología. Bueno, como verán, pequeños bocaditos, todos estos videos los vamos a presentar en una revista del Pensador. Quiero pasar un aviso parroquial, como sabemos decir, porque ya está en nuestra página civilitas.com.ar el actual Pensador 08, que recoge lo que fue toda una presentación que organizamos con Carmen y Civilitas vinculado a las personas con discapacidad. Se organizó allí en el Congreso de Buenos Aires, la tuvimos a Flavia Irós y a varios expositores y ya está presentada en nuestra página las conclusiones de lo que fue ese encuentro. Pero seguimos ahora analizando lo que fue este encuentro en Córdoba vinculado a la educación dual organizado en conjunto con la Konrad Adenauer. ¿Qué otra persona participó? Por ejemplo, Casenave, el director del Instituto Técnico Renault. La verdad que su experiencia, nosotros que hemos estado acompañando a Patricia Bullrich en un recorrido por ese colegio sumamente interesante, claro. La verdad que te dan ganas de decir, cambio a mis nietos, yo no tengo la decisión, sí. Pero cambiaría realmente una experiencia, jugar, aprendiendo. El Instituto Técnico Renault es un orgullo realmente. Es un orgullo para Córdoba. Él también estuvo y dio su experiencia de filósofo y bueno, sabe muchísimo. Pero ahora vamos a escuchar Luis Picat, intendente de Jesús María, vamos a ver qué dice, además diputado electo, qué dice de la educación desde la gestión pública. A ver. Lamentablemente los intendentes no tenemos injerencia dentro de la parte educativa, salvo para brindar la copa de leche o el PAICOR o para hacer las mejoras de infraestructura en los colegios a través del FODEMEP. Ya algo que estamos luchando con el municipio y el Estado provincial para lograr una interacción entre ellos y tener más información, más datos. No tenemos datos de la currícula, no tenemos datos de la matrícula. Tenemos que golpear a cada director y si el director nos da pelota, nos da la información y si no, le baja en línea desde arriba, el inspector le dice no puede haber esa información. Y en eso es muy importante porque el dato te da la evidencia y te da la posibilidad de hacer un benchmarking de qué está pasando. Bueno, muy bien. Un poco más de marco para que nos ubiquemos y nos entusiasmemos con esto de apoyar a Carmen y apoyarnos entre todos en poner sobre el tapete la educación dual. Carmen al principio cuando tomó este tema era como una evangelizadora en el desierto, pero hizo más de, ¿cuántas entrevistas ha hecho? ¿Cuántas reuniones? 125. Sí, pero cuéntenos un poco, ¿con quién se ha visto? ¿A quién ha ido a ver? Y yo veo empresarios, porque esos son los que, yo digo, son los socios que van a tener que contratar los chicos. Claro. Y los empresarios, sí, por ejemplo, lo tengo atrás ahí a Roca, a Martín Roca, que es un mentor de la Escuela de Oficios de la universidad. Así de Arquitectura. Por eso le digo que estoy buscando socios que se me suman y me encanta. O sea, ha tenido reuniones con empresarios, reuniones con sindicatos, bueno, cámaras empresarias, porque yo en la ley los sindicatos y las cámaras empresarias les doy el rol que tienen que decidir qué oficio formamos. Claro. En una de esas tenemos que inicialmente hacer mantenimiento, claro, o atención al cliente, no lo sé, pero el decir que obviamente no puede ser desde el Senado, sino que tiene que ser el empresario y el sindicalista que dice, che, esta es la posición que necesitamos, cómo lo formamos y darle una respuesta. Bueno, allí hay un tema muy interesante que se armó, el debate o un pequeño intercambio de ideas ese día en el hotel cuando nos reunimos distintas personas, porque algún empresario decía, yo si no me acomodás bien las leyes no voy a estar dispuesto a tomar gente, como si fuera una especie de carga pública, de carga social. Pero no, había otros empresarios y allí es donde me parece que Carmen está poniendo el ojo, digamos, que realmente necesitan la mano de obra calificada. O sea, dicen, che, no, estoy aquí en un lugar y no tengo nadie que sepa ser tornero y si no empiezo a preparar a alguien desde el secundario no lo voy a tener. O algún cargo específico para atender un hotel en una región o para atender un restaurante. O sea, esos oficios que están faltando, pero que nadie se está encargando de formarlos. Así es, Carmen. Así es, pero de todas maneras, tiene dos gracias el proyecto. Una, que involucro al Ministerio de Trabajo. Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo son los que mandan. Y otro que es crucial, que es que el corazón de este proyecto es un contrato
de formación, un contrato acotado por 2 años de formación. Eso es una herramienta vital porque los empresarios tienen razón. Claro. Ellos se sienten que flojitos de papeles no cualquiera se anima. Claro, tiene incertidumbre respecto de a quién están tomando. Y les da miedo qué pasa cuando el chico está viajando, aunque la provincia a veces les pague la RT, pero hay ahí lleno de baches que cuando vamos a los casos judiciales vemos que son fundados los miedos. Claramente. Por eso es tan importante ese corazón jurídico, que es una ley independiente, que yo ya presenté el año pasado, que procuro que este año sea ley. Bien, bien. Bueno, si les parece, nos queda una última entrevista eran un montón de personas, pero estuvimos rescatando algunas. Vuelvo a decir, todo esto va a estar en nuestra próxima revista El Pensador. Pero en este último caso, Carmen... Es Flavia Ferrari, que a mí me gusta poner, y es un video un poquito más largo, pero lo que les digo es una chica de 35 años o 36 años que ya tiene la experiencia de 4 años de acompañar al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, no. O sea, imagínense, y se bancaría cualquier otra posición porque ya tiene el fogueo, estudió 7 años en París, llegó con el mejor nivel y puede coordinar un ministerio del tamaño del Ministerio de la provincia de Buenos Aires. Lo vemos. Ayuda a la inserción, y hoy una deuda es esa inserción, o sea, un chico que tiene un primer trabajo y que no lo tiene, condiciona toda su trayectoria laboral, no solo ese primer paso, y condiciona también su proyecto de vida. Entonces eso creo que va en línea con lo que ya se viene diciendo, y casi es una novedad que este proyecto viene a resolver. Pero me gustaría agregar un punto más, que quizás, no sé si es técnico, pero me parece importante. O sea, los marcos de referencia que regulan la educación técnica salen del INET, ¿no es cierto? Son marcos de referencia curriculares que salen del INET y se hacen con diferentes organismos y con el sector productivo para tratar de actualizarlo. Esa actualización, que de por sí tiene un andamiaje que puede parecer más bueno o malo, pero sí hay un andamiaje para actualizar ese marco curricular que existe y que es valioso, pero tiene, por supuesto, muchos requisitos. Y esos requisitos hacen que sean muy lentos. Entonces, la actualización del marco curricular queda, en general, atrasado versus la tecnología que usa el sector productivo. El caso, ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en INET, espero que eso haya cambiado, pero me acuerdo que visitamos el Otto Krause, que es la escuela insignia de educación técnica de la Ciudad de Buenos Aires, trabajaba con un torno de los años 60. Ese torno no está más en el industria. Entonces, ¿qué pasaba? La actualización no llegaba a los docentes y no llegaba a los chicos. Me parece que este proyecto hace un shortcut, ¿no? Llega directo al chico para darle una actualización en el terreno. Es decir, a partir del momento que pone un pie en una empresa, un pie en un sector productivo, ese estudiante conoce cuál es la tecnología que se está usando efectivamente. Entonces me parece que no solo es una respuesta para la inserción, sino también ayuda a la propia formación del chico, porque le permite conocer esa tecnología que se está usando y ver qué habilidades duras tiene que desarrollar. Bueno, yo creo que nos genera esperanza este tipo de programas, porque uno dice, hay 3 cosas que se pueden rescatar. La primera es, hay soluciones. O sea, Carmen llama a los especialistas, surge rápidamente esto de la educación dual, de la alfabetización, hay soluciones. Lo segundo es que además no está muy lejos, sino que está a nivel de Córdoba. Las soluciones, la educación, insistimos, es un tema sobre todo provincial, o sea que si nos ponemos las pilas los cordobeses y presionamos, se puede resolver. Y lo tercero es que somos capaces, aún con todas las diferencias que teníamos las personas que estábamos reunidas en ese día, de ponernos, o sea, la educación nos aúna, no importa si sos sindicalista, empresario, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Totalmente. En principio todos tenemos la misma preocupación de que no puede ser que la educación pública en Argentina esté como degradándose. ¿Quiénes más estaban en esa reunión? Bueno, otro de los que asistieron es Agustín Portela, profesor, abogado, profesor del Colegio del Carmen, el que es el referente que une el mundo con una experiencia fabulosa que tiene el Colegio del Carmen, que hacen pasantías, o sea, el mundo del trabajo y el mundo de la educación, unidos con unas experiencias en las cuales muchas veces salen chicos con su vocación ya determinada, a partir de esa experiencia de pasantía que es importantísima. Debo decir que aparte es un profesor con mucha pasión ciudadana y la contagia a sus alumnos y los hace involucrarse. Yo creo que es un modelo.
Claro. Ha escrito un libro recientemente que nos invitó, pero no pudimos ir porque era un miércoles. Pero realmente creo que lo tenemos que invitar. Bueno, hay otras personas que también participaron, nuestro querido amigo, como lo mencionaba recién, Marcelo Olmedo, que también fue acompañado del actual presidente de la Fundación Córdoba Mejora, que es Juan Pablo Ahmed, una persona muy querida también por mí, nos conocemos desde muy joven, que viene de un largo recorrido también en el ámbito educativo, además de que es empresario, porque recuerden que la Fundación Córdoba Mejora, alguna vez la hemos tenido aquí en Civilitas, son un conjunto de empresarios de Córdoba que se reúnen justamente para apoyar la educación y han hecho cosas maravillosas. Por ejemplo, han tomado los directores de las escuelas y los han capacitado con una capacitación intensiva para volverlos gestores del cambio, digamos, porque muchas veces lo hemos dicho aquí, una directora preparada y comprometida, cambia la escuela, realmente es una líder, digamos, así que vale la pena. Allí se sembraron una serie de contactos en esa reunión que la verdad es que si el 20% de esos contactos los lográramos atar y unir, estaríamos cambiando Córdoba. ¿Carmen? La gente de Córdoba Mejora, no solo estamos de acuerdo, sino que está propiciando un modelo que ellos están haciendo con la Unión Europea, una bajada de la educación dual alemana. Lo que pasa es que, como es una superestructura la Unión Europea, ellos tienen objetivos muy como año a año y el primer modelo llegaría en el 2025. Yo, que soy un poco más ansiosa, tal vez prefiero que nos equivoquemos, pero intentemos antes. Pero realmente estamos muy alineados. Bien, bien. Bueno, el último comentario, por si acaso usted lo está rumiando, siempre queremos traer los comentarios aquí a piso. Si alguno de ustedes está pensando, sí, muy bien, pero los chicos solamente los vamos a organizar para que trabajen, no los vamos a capacitar para que piensen, para que se desarrollen, porque algo surgió también en algún momento en alguna de estas reuniones. Les queremos decir que por supuesto que hay que capacitarlo en todo, pero una capacitación para el trabajo no es una minusvalía, sino que es algo que le va a permitir a esa persona finalmente realizarse, es algo bien concreto, sobre todo para un chico que ya dejó el colegio, o sea que finalmente no es que le estamos diciendo algo, elegí lo mejor o lo supra mejor, no, elegí lo peor o lo supra peor, digamos, porque es un chico que ya posiblemente ni trabaja ni estudia, así que por eso no seamos ideológicamente tarados, para decirlo de alguna manera, y apoyemos fervientemente este proyecto porque va a hacer que muchos chicos logren trabajar y de esa manera logren integrarse a la sociedad. Y nuestro proyecto no les quita la posibilidad de hacer la universidad después, en el caso que algún chico lo logre. Así que realmente es todo ganancia. Muy bien. Bueno, ¿Bien? seguiremos buscando soluciones. Ya nos vemos el miércoles que viene. Adiós.